Hablemos de regulación, derechos y política pública de drogas en Medellín. Soy Angie Giraldo y voy a estar conversando con Adrián Restrepo, profesor del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Así que quédate porque vamos a estar conversando de cosas súper bacanas, súper interesantes. Bueno, hoy vamos a conversar de varios temas, es por eso que tenemos a un súper invitado, porque vamos a hablar por un lado acerca de política pública de drogas, de regulación. Justo ayer se hizo como el lanzamiento oficial de las políticas de drogas de Colombia, una nueva apuesta hacia el cuidado de la vida, el cuidado del medio ambiente. Esto va a tener otro enfoque también. Por otro lado, también este mes tenemos elecciones regionales, locales, entonces también va a haber una influencia muy importante en quienes vamos a elegir para que nos gobiernen el próximo año. Entonces vamos a hablar acerca de estos temas y para eso tenemos a un gran invitado experto, nada más que en tema de política de drogas. Entonces vamos a estar conversando con Adrián Restrepo. Él es profesor del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, trabajador social, magíster en ciencia política, doctor en ciencias sociales, y es investigador y analista del proceso de paz y políticas de droga, columnista del portal La Silla Vacía. Entonces, ¿quién más que él para que nos pueda orientar en los diferentes temas que vamos a estar conversando? Listo, profe, qué gusto, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Creo que son muchos los temas que podemos conversar con usted y más por la experticia que tiene en todo el tema de política de drogas. Se vienen, como lo mencionaba ahorita, las elecciones. Se viene ayer, fue el lanzamiento de la política de drogas del actual gobierno. Entonces eso también como que nos brinda un enfoque distinto a lo que podemos tener a futuro en temas de drogas, hacia soluciones a este fenómeno. Y primero quisiera como empezar como a tejer esta conversación desde un artículo, una publicación que usted tiene acerca del derecho a consumir marihuana. Y en esta publicación, para todos los interesados, pueden encontrarla en la biografía de la Guía 420, ahí la pueden descargar para que la puedan leer. Y digamos que usted en esta publicación hace un abordaje acerca de que tenemos un derecho a consumir cannabis, pero estamos bajo un entorno de estigma, de persecución. Entonces quisiéramos que conversar un poquito acerca de esta publicación. Sí, Angie, nuevamente agradecerle a la Guía 420 por la invitación, a las personas que nos acompañan en este espacio y muchas gracias por abrir estos espacios, para la redundancia, en los medios de comunicación, muy importante para hablar sobre el tema de política de drogas, que en efecto, como tú señalas, hay mucha tela por cortar, y más con el actual gobierno nacional que viene intentando ambientar rasgos de una política algo distinta a lo que hemos vivido históricamente, que es la prohibición y la guerra contra las drogas. Justamente en el artículo que tú citas, señalo eso, una reflexión en la cual por un lado se muestra que en términos judiciales, jurídicos de este país, hay un derecho, o al menos así se contempla, al consumo de cannabis y otras drogas, porque no solamente es el cannabis, pero nos está interesando ese tema particularmente. Sin embargo, lo que permite la Corte Constitucional e incluso la Corte Suprema de Justicia, porque ambas cortes juegan un papel en eso por medio de distintos fallos, y hay que recordar entre eso el fallo histórico de la Corte, la sentencia C221 del 94 que encabezó Carlos Gaviria Díaz. Justamente esa sentencia de la Corte permite hablar de un derecho al consumo, ¿sí? Sin embargo, la misma Corte pone allí unas restricciones sobre la situación, y esas restricciones, que a algunos les parecen muy contradictorias, es justamente la realidad del poder en términos de política de drogas, que entonces por un lado el consumo no es penalizado, pero lo que es la venta, el comercio, sigue siendo penalizado, ¿sí? Y eso es lo que viven buena parte de los consumidores del país, que en teoría usted no comete un delito si consume, pero que se puede exponer a que sea involucrado o vinculado con un delito si usted va y compra, y mucho más si comercializa, ¿cierto? Entonces eso es una realidad. La Corte Suprema de Justicia en el país incluso lo que hizo fue ampliar la visión que tenía Carlos Gaviria, porque en la sentencia de la Corte se reconoce eso, un derecho a una dosis personal,
y lo que hace la Corte Suprema es que ampliarlo a lo que se denomina la dosis de aprovisionamiento, que lo que quiere decir con eso es que no importa la cantidad, sino la destinación o el uso que se vaya a hacer de eso. Entonces eso quiere decir que en la práctica usted puede resultar con un problema penal si literalmente lo agarra la policía vendiendo un cigarrillo de marihuana, mientras que si portan más de 20 o 100 gramos, por ponerlo, o como suelen decir los chicos que son más habituales en su consumo, van a comprar o a mercar, que casi siempre compran una libra, o sea, 500 gramos. Si se demuestra que esos 500 gramos son para autoconsumo, pues no va a tener un problema, ¿cierto? Porque lo importante ahí es la destinación, que se hace con ella. Pero eso que se logra con estas dos cortes contrasta con la historia del país y las prácticas sociales y culturales para las cuales el consumo sigue siendo prohibido, ¿cierto? El consumo siendo prohibido. Y lo que mostramos en el artículo que tú citas es básicamente una pregunta central que se desarrolla ahí, y es un derecho que no tiene espacio, porque tienes derecho a consumir. De hecho, los mismos fallos señalan que el lugar es de consumo de la casa, un ambiente privado. Sin embargo, el día a día muestra que hay muchas dificultades para que un consumidor de cannabis pueda realizarlo. Y mucho más si ese consumidor es joven y vive con sus padres y vive con su familia, porque más o menos la lógica es que en la casa no puedes consumir. Si te vas para la calle, pues allí la persecución se hace más violenta, incluso más frontal. Y un lugar que se ha vuelto un lugar bastante de conflicto son los parques, porque algunos, no todos, pero hay unos parques, espacio público, que llegan los consumidores y allí terminan con problemas, bien sea con la policía, con los vecinos o con ambos, porque muchas veces la llegada de la policía al parque obedece a que los vecinos llaman a la policía y llaman a decir que allá hay unos jóvenes muy peligrosos, porque muchas veces el mero consumo ya se asocia con delincuencia. Entonces le piden acción a la policía que intervenga. Es que, Adrián, dentro de esas contrariedades, creo que como usuarios pues vivimos mucho ese tema. El hecho de consumir cannabis, incluso la sentencia C221 de Carlos Gaviria, o sea, desde el 94, pues ya se habla de que la casa es el lugar privado donde se puede realizar ese consumo, pero entramos siempre como en ese conflicto, digamos que también va muy de la mano con la vivienda actual en Colombia, en la ciudad de Medellín, muchas ciudades de Colombia, donde los espacios son muy pequeños y convivir, digamos, siendo usuario de cannabis, yo me quiero fumar un porro, pues también por el estigma que tiene esta sustancia, se vuelve muy complicado. Eso es una situación que vivimos actualmente. ¿Y cómo poder lidiar con esos temas, Adrián, desde la convivencia? ¿Cómo poder solucionar? Porque muchos usuarios se preguntan, ¿yo sí tengo derecho a consumir cannabis en la casa o no? Sí, eso, mira, esa es una situación que, como tú señalas, se está escalando hacia el campo de la convivencia, y yo creo que en la medida en que se traslade hacia el campo de la convivencia ya habría una pequeña ganancia o logro en lo que ha sido históricamente el problema de este tipo de consumo. ¿Por qué? Porque por lo general en las unidades horizontales, en los edificios, pero también en los barrios también hay hacinamientos, y mucho más en nuestra ciudad, pues vayan a la comuna nororiental, entonces empiezan a haber diferencias. Cuando algunos vecinos te dicen, no, es que mi problema no es lo que usted le meta a su cuerpo, sino que su humo se me mete a mi casa. Cuando estás con alguien así, ahí ya estás en una discusión en otro nivel, porque no te está diciendo ni enfermo ni delincuente, ya es lo histórico, ¿cierto? Porque hay personas que nomás con el hecho de saber que tú consumes marihuana inmediatamente empiezan a operar las etiquetas, ¿cierto? Todos los estigmas y todo lo que es la persecución. Entonces, si logramos llevar el problema a un problema de convivencia, entonces allí posiblemente, y justamente ese es el reto, ir buscando posibles acuerdos para hacer esos usos. Ahora, por supuesto, lo que uno pensaría que habría que resolver de fondo, y en eso yo insisto mucho, es que nos enfrascamos en estos discursos más gruesos, como el tipo de vivienda en el que vivimos, pues va pasando a otro plano. O lo que ya han señalado distintos administradores, alcaldes de Medellín, Medellín tiene un déficit de espacio público, ¿sí? Tiene un serio déficit de espacio público. Acá no contamos con parques, ¿sí? A lo mucho se hacen plazoletas,
Y el modo de construcción también en muchas ocasiones termina generando eso, porque aunque la reglamentación señala de que hay que compensar, cuando se construye hay que compensar con bienes públicos y dotaciones, en algunas ocasiones los que edifican pues no lo transfieren recursos a las administraciones municipales para que sean ellos los que hagan esos parques y espacios señalar eso de entrada, que hay unos problemas de fondo que también valdría la pena reflexionar, como del hacinamiento y dónde están las áreas públicas y los parques, para que toda la ciudadanía pueda tener justamente espacios para distintas prácticas. Entonces, eso por un lado. Ahora, concretamente, en el vivienda, unos creen que tienen manos libres para sancionar todo lo habido y por haber y poner las multas que quieran, y resulta que eso es posible pero en el marco de la ley, ¿sí? Aquí hay que poner de lado y lado, porque como lo hemos hablado con distintos activistas, y recuerdo especialmente a Olmes Ortiz, el Olmes de Olmes siempre señalaba que también había que formar al consumidor, ¿sí? Porque lamentablemente, como hemos estado en el marco del prohibicionismo y de la guerra, pues los consumidores se han formado bajo ese paradigma, y entonces tienen muchas reservas, incluso resentimientos por toda la persecución que han vivido. Entonces se pueden ir al extremo de que no me importa nada ni al otro. Cuando la situación se pone, digamos así, muy crítica, pues lo hablábamos hace unos años con el fiscal regional acá en Antioquia, porque pudimos hacer un evento en la Universidad de Antioquia con el fiscal regional, y justamente ese tema apareció, que si yo tengo un vecino que fuma mucha marihuana y ese humo me empieza a llegar a mí, ¿cuáles son las salidas que hay ahí? El fiscal nos señalaba que lo primero es, había que establecer si eso es una fuente permanente de humo, ¿sí? Si es constante el humo, eso es lo primero que habría que establecer. Lo segundo es si ese humo realmente le está impactando la salud del vecino. No tenerlo presente, porque justamente en la lógica prohibicionista hay algunos vecinos que solo le basta sentir el aroma para decir esto ya se volvió invivible, ¿cierto? Y eso es muy distinto a si tienes en efecto un lugar donde 24 horas o 18 horas o 20 horas el humo es permanente. Ejemplo concreto, pues acá en buena parte sabemos que un lugar histórico del consumo ha sido el Parque del Periodista, ¿sí? Si tú vas y compras un apartamento o alquilas un apartamento allí, va a ser muy difícil encontrar un horario en el cual no haya humo. Yo creo que eso puede ser entre las 3 y las 5 de la mañana, pero en semana. Sí, porque en ese horario, en fin de semana, eso va a ser muy complicado. Entonces ahí casi que vas a estar condenado a que no vas a poder abrir las ventanas y aún así posiblemente te entre el humo. En ese escenario que señalaba ahora, el fiscal lo que decía es que si en efecto se logra establecer que es una fuente permanente de contaminación o de humo y que ese humo te afecta a ti, la salida que él dio en esa oportunidad era que el consumidor tendría que poner un sistema de extracción de olores y de humo de forma que eso no le llegue al vecino. Esa era la salida que él daba, y obviamente pues citando lo más perjudicial posible para resolverlo desde ahí. Que es lo factible, y también hemos tenido experiencias, o yo conozco algunas que me han contado los consumidores, que cuando van con vecinos que no son prohibicionistas, sino que consideran que el humo, o sea, puedes fumarte lo que quieras, pero no está cayendo. El humo es lo que molesta. Sí, exacto. Entonces muchas veces lo que se logra es llegar a acuerdos, y justamente eso es el reto de convivencia. Por ejemplo, bueno, cuando yo voy a fumar, se cierra su ventana y yo le doy alguna señal de que pueda ir al balcón. O si tiene un espacio, entonces me muevo para otro lado, ¿sí? O algunos cambian el tipo de consumo, a ver que el cigarrillo o el porro echa demasiado humo, entonces voy a conseguir un vaporizador, un vapeador, o los llamados bates, que son como unas pipas, que eso baja sustancialmente el nivel de humo que se esparce, ¿cierto? Entonces, esas son maneras de irlo resolviendo y son de convivencia. Y también hay que recordar y tenerlo muy presente que es que si el asunto es que no me gusta ese olor, pues hace años se inventó una cosa que se llama los ambientadores, que eso es para todos los malos olores, y con ocasiones pues habrá que usar ambientador, o que lo eche al fumador, o que lo eche
con eso, porque es que en ocasiones el único olor que molesta es el de la marihuana, cuando en una edificación y en un barrio hay múltiples olores y que a mucha gente le puede fastidiar. Pero yo me imagino que a un vegetariano le puede molestar muchísimo sentir que le llegue olor de carnes que están preparando, ¿cierto? Entonces irle a tocar la puerta al otro y decir, oiga, si hay olor suyo, no, pues por lo general me imagino que o abrirá la ventana para que ese olor circule o echará ambientable, en fin. Pero creo que son cosas que se están haciendo y que se pueden seguir haciendo, porque también hay que cambiar el clip. Creo que igualmente ayudaría a eso mejorar la calidad de la marihuana, ¿sí? Porque sabemos que no es lo mismo prender un cigarrillo histórico de plaza, que tiene N cantidad de cosas que ni sabemos, a un cigarrillo cultivado, orgánico y demás, porque inmediatamente los olores son muy distintos. Y pasa una cosa similar con el tabaco. Yo he presenciado personas que odian el olor al cigarrillo, pero les fascina el olor de la pipa, porque las pipas utilizan picadura, ¿sí? Y esas picaduras formas de consumo distintas. Exacto. Profe, por otro lado, hay muchas personas que, si bien, bueno, unas las pueden consumir en su espacio privado, en su casa, hay otras que por la conformación familiar, sea porque viven con los papás, porque viven con menores en la casa, pues tienen que recurrir al espacio público para consumir. Y eso es un tema que posiblemente pues el próximo año los nuevos alcaldes, el nuevo consejo que tengamos en la ciudad, pues va a tener que regular los espacios. Esto fue una medida de la Corte Constitucional, si no estoy mal, de la Corte, sí, del Consejo de Estado, exactamente. Entonces, esto no se hizo en este año, se va a hacer posiblemente en el próximo. ¿Cómo ve usted ese tema? ¿Por dónde o qué características se deberían tener en cuenta al momento de regular los espacios? Y más con la situación que nos cuenta de que Medellín tiene un déficit de espacios públicos, de parques. ¿Cómo se podría hacer eso? Pues mira, si es por cumplir la norma y hacerlo justamente por cumplir la norma, ya tuvimos una experiencia que fue en la gobernación de Luis Pérez, porque en la gobernación de Luis Pérez recordemos que él emitió un decreto, sí, y puso mi horario de consumo 10 de la noche, 6 de la mañana, ¿sí? Y ya, chulito, o sea, hizo la tarea. ¿Eso en qué afectó los parques y qué afecta en nada? Porque sí, pues que hayamos escuchado la gran noticia de que ya no se ve consumo de marihuana en el día, todos los marihuaneros migraron a prenderlo a las 10 de la noche, ¿no? ¿Cierto? Entonces, si es desde ahí, eso lo van a resolver todos los alcaldes y gobernadores, presentándolo a los consejos propuestos de ese tipo. Pónganse un horario extremo, un lugar extremo, etcétera, etcétera. ¿Qué va a pasar? Que no va a pasar nada, justamente porque los consumidores tienen otros ritmos y otras lógicas. ¿Qué diría yo que sería lo deseable para resolver el asunto? Pues lo primero es lo que hemos señalado, necesitamos más espacios públicos, ¿sí? Y esos espacios públicos se podrían hacer con una intervención urbanística incluyente, porque muchas veces la intervención urbanística se hace pero de manera excluyente, y eso ya con los consumos se ha hecho. Sí, que hay un lugar de consumo, entonces vaya y ponga ya una placa deportiva, ponga jueguitos de niños para que los marihuaneros se vayan. Y lo que pasa es que los marihuaneros esperan que hagan la obra y vuelven ahí, y vuelven y se instalan. Ya ha pasado con los escenarios deportivos, eso también ha sido otro asunto. Haga una placa deportiva para que la gente haga deporte y deje los vicios, y lo que hacen los consumidores es que no tienen problema en hacer deporte y consumir, porque eso también va desmontando ciertas ideas muy falaces de que si uno hace deporte entonces no consume, resulta que no se puede hacer deporte y consumir. Sí. Y en muchas de las canchas de fútbol de nuestros barrios, esos son lugares de consumo, ¿sí? También en algún momento, como las canchas no tenían iluminación, entonces se fueron sobre la idea que póngale luces para que los marihuaneros se vayan, y resulta que los marihuaneros también agradecieron lo de las luces porque así podían mirar muy bien las pepitas, las ramas y armarlo mejor, ¿sí? Claro. Entonces eso no daba. Entonces, ¿qué se pueden hacer a mi modo de ver? Si nos ponemos en el plano de dejar un poco, de dejar el estigma con los consumidores, porque eso es lo primero que hay que lograr superar. Si logramos el estigma con los consumidores, se pueden llegar a acuerdos de convivencia en escenarios públicos, y es el diseño mismo de los escenarios, ¿sí? Porque si haces un diseño de un parque contemplando que hay consumidores y concilias con los consumidores esa situación, un diseño de un parque, por ejemplo, podría tener terrazas o balcones o segundos pisos, ¿sí? Justamente para que el humo vaya hacia arriba y no tenga mayor afectación. Esos son términos de intervención espacial. Ahora, también hay que
contemplar un asunto que en las discusiones que se vienen dando en el país de la regulación del uso adulto no aparece, porque esas leyes o los proyectos que están ahora en curso en el Congreso todavía sancionan mucho el consumo en espacio público. Sí. Sin embargo, hay que contemplar que Uruguay resolvió el asunto por otro camino. En Uruguay se diferenció entre salud pública y salud privada, y por esa vía en Uruguay usted puede hacer consumos en los parques. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dicen, como eso es espacio público abierto, ahí no se impacta la salud del otro. Y por eso en Uruguay la legislación lo que regula en ese sentido es lo mismo del tabaco. Está prohibido fumar en espacios cerrados, ¿sí? Porque en esos espacios pues están los cines, teatros, salones, oficinas, etcétera, porque son espacios cerrados y puede afectar al otro. Pero si estás en un espacio público puedes consumir, porque no estás afectando la salud del otro, a veces no afectaría la tuya, la salud de tu cuerpo. Y eso en Uruguay me parece también interesante, porque el punto de partida allí entonces no es el estigma, que está ahí entonces nos dándole mal ejemplo a los niños porque se llevan un cigarrillo de marihuana, ¿sí? No, ahí lo que está diciendo es, hay espacios para todos los ciudadanos y los ciudadanos hacen distintos usos de esos espacios, ¿cierto? Entonces lo primero que se preserva es la salud pública, en el sentido de que si esto es un espacio abierto y hay viento y demás, pues la idea inicial es que eso no te va a golpear a ti. Y si el espacio es generoso, justamente tiene un buen metraje, pues también lo que puede pasar es que o el fumador se puede mover hacia otro lado o el que le está cayendo el humo a buscar otro lado y se resolvió, ¿cierto? Entonces esas serían maneras de hacerlo. Pero para eso necesitamos la medida de velocidad, horario de 10 a 6 de la mañana y el parque sobre el horario de no, de cierto modo esto, Adrián, pues fortalece mucho más pues la acción que tiene pues los policías, el tema de los comparendos que lo mencionaba el compañero Kenny en una reunión pasada, que cerca del 80% de los comparendos pues se pueden tumbar, entonces al final es un recurso público en una acción policial que pues no tiene sentido, pero que de cierto modo pues sigue como reprimiendo a los usuarios cuando van a consumir en un espacio público. Sí, y además porque es que la mirada como se tiene desde el prohibicionismo no contempla otras cosas. Por ejemplo, ¿por qué los consumidores suelen ir a los espacios públicos como a los parques? Pues porque en esos parques casi siempre, o por lo general, se encuentran con pares, con amigos, con amigas, con los novios, con las novias, en fin. Entonces es un lugar de relacionamiento. Entonces ir allí no es solamente que porque allá lo puedo prender y mi familia no me ve, es también el espacio donde tú te encuentras con esa serie de vínculos y se comparte, porque eso suele ser una característica de los consumos de cannabis, como lo ha sido muy en el sur el consumo del mate, que es un compartir, ¿cierto? Cada uno lleva lo suyo, pero el mate se rota, el porro se rota, ¿cierto? Entonces ahí hay todo un ritual, pero ese ritual también está tejiendo relaciones. Entonces por eso la gente insiste en volver a los lugares, porque no es solo donde puedo fumar, es que es el lugar donde voy a encontrar a mis amigos, voy a encontrarme a los amores, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces por eso se resiste tanto, y cuando han hecho las intervenciones de fondo lo que pasa es que el problema se agrava, y eso también ya lo hemos visto en Medellín. Cuando ya han hecho intervenciones duras en el Parque del Periodista, que eso en su momento Luis Pérez lo hizo también, Federico Gutiérrez lo hizo, lo que pasó es que dispersaron por el área todos los consumidores. Entonces lo que sucedió es que buena parte de vecinos, comerciantes y demás empezaron a decirle a la policía: no hagan esa intervención porque toda esta gente nos vino fue para acá, ¿sí? Y la gente iba y se consumía y volvía al parque, o se instalaron otros lugares, porque por ejemplo con el fenómeno del Parque del Periodista es que ya se volvió un lugar de consumo lo que es el sector de la Casa de la Memoria. Ajá, sí. Esa parte de arriba sobre Boston, mucha gente se fue hacia allá para evitar la intervención de la policía que se hacía abajo. Entonces ahora la ciudad lo que hizo con la intervención fue, en la práctica se habilitaron dos lugares de consumo, Parque del Periodista y el lugar de la Casa de la Memoria. Profe, en miras de lo que mencionaba ahorita sobre la necesidad de ese cambio de enfoque, ayer se hizo como el lanzamiento oficial de la política de drogas del gobierno actual, un plan que contempla más o menos 10 años y que pues busca un enfoque más que todo de bienestar, de cuidado, también de la preservación del medio ambiente. Entonces no sé si pues ya conoce un poquito como de esa política y cómo la ve. Pues mira, esa política
con los consumidores, y para seguir un poco con este tema antes de ampliar por qué hizo la presentación el presidente en Popayán, en el Cauca, sobre los consumidores, apuesta a la regulación. En ese sentido, hace explícito y directo su intención de regular el uso adulto del cannabis. ¿Sí? Y también habla de dar una política pública de salud y abogar por quitarle los estigmas a los consumidores. Eso en principio es positivo, justamente por toda esta tradición que hemos tenido de prohibicionismo y de guerra contra las drogas. En cuanto a los cultivadores, justamente por eso la instalación ayer o la presentación ayer en el Cauca, y es porque en esta vereda de Micay y demás se va a hacer un piloto, o el primer piloto de lo que sería la sustitución o la nueva sustitución de la hoja de coca, que en este caso lo que propone el gobierno es regular el uso, ¿cierto? El uso no psicoactivo de la hoja de coca, es decir, la cocaína, sino regular los otros derivados que se desprenden de la hoja de coca, como es la línea de alimentos, en fin, toda una serie de productos que se pueden sacar de la hoja. Sobre esa idea de que entonces más que arrancar la mata de la coca, es cambiar el carácter de esa planta, ¿sí? Es decir, que los campesinos no arranquen la planta para derivar de ella cocaína, sino que la sigan cultivando, pero para derivar de ella otros productos, ¿cierto? Y eso es un poco la apuesta que se está jugando el gobierno con ese tipo de piloto. Ahora, ¿en dónde sigue la guerra? Porque aquí, a propósito de las cosas que todavía le falta, o que uno quisiera que tuviera esta política, pero que ya no tiene y que difícilmente va a tener, es regular, por ejemplo, en el caso de Colombia, justamente regular el derivado que es el más problemático, el más rentable de la hoja de coca, que es la cocaína. El gobierno ya ha dicho que ellos no lo van a hacer, sino que van a promover a nivel internacional ese debate sobre la idea que sea a nivel de naciones, o sea, la ONU, donde se levante esa restricción. Para mí eso es muy lamentable, porque ya la historia nos viene mostrando de que las restricciones cuando se han logrado levantar no es por un consenso internacional, sino porque los estados que hacen parte del acuerdo de la ONU empiezan a salvar voto o a modificar o incluso a retirarse de la convención para poderlo hacer, ¿sí? O asumen las posibles consecuencias de hacerlo. Ejemplo concreto, Uruguay, ¿cierto? A Uruguay se le amenazó también mucho con eso, que iba a violar las convenciones, etcétera, etcétera. Y hoy, a 2023, estamos hablando de 10 años de la regulación de los hábitats de cannabis en Uruguay. Y pues al país no lo bloquearon económicamente, no lo invadieron, etcétera, etcétera. Allá están, ¿sí? Los mismos Estados Unidos, que ha liderado tanto esta guerra contra las drogas y el pánico de las drogas, que ahora lo está reencauchando con fentanilo, a los estados de Estados Unidos que han regulado el cannabis de uso adulto, dime tú a dónde van a pedir permiso, ¿no? Eso lo hicieron internamente, como es un modelo de estado federal, fueron a urnas y los ciudadanos de cada estado votaron a favor de que sí, que se regulara, y allá la tiene. De hecho, el mismo Petro contó estos días que estuvo en Nueva York en la Asamblea de la ONU, que le volvió hasta chiste, que casi se traba caminando por las calles pues, de Nueva York, y que a eso le llama mucho la atención que en Nueva York la gente consumiera marihuana legal, abiertamente y demás, y aquí en Colombia todavía mandando nosotros la fuerza pública a perseguir marihuaneros, bien sea porque lo consumen, bien sea porque lo cultivan o lo comercializan, mientras que ya eso volvió parte de la economía legal. Lo mismo con Canadá, porque recordemos que Canadá ya también lo hizo, y no solamente lo hizo, sino que Canadá ahora anda en un experimento en British Columbia de proveerle a sus ciudadanos cocaína y otras llamadas de las drogas duras. Ahí habilitó a 2 empresas farmacéuticas para empezar con eso, y el argumento principal es la salud de sus ciudadanos, ¿cierto? Entonces yo creo que Colombia, que ha vivido tantas guerras, que las sigue viviendo, tendría que empezar a liderar ese piloto sin esperar el visado de la comunidad internacional, porque creo que eso difícilmente se va a dar. Entonces esa política tiene esa dificultad. Yo la he catalogado como una que tiene un enfoque de guerra blanda, justamente porque estos componentes hacen que con los consumidores y con los cultivadores hay un trato que no sea punitivo en principio. Sin embargo, la guerra continúa. De hecho, el esquema que utiliza la política que presenta Petro, cultivando la vida de este ramo del narcotráfico, pues habla de 2 cosas así de concretas: oxígeno y asfixia.
El oxígeno es para el consumidor y cultivadores y la asfixia es para lo que se denominaría el narcotráfico, es decir, los que tienen estructuras armadas y generan las mayores rentas. Entonces, si mantiene la asfixia, pues mantiene la guerra, porque eso sigue siendo guerra contra las drogas. Y yo creo que parte de lo que incide fuertemente para eso es, por un lado, pues la relación tan marcada que tiene Colombia con Estados Unidos, ¿sí? Yo creo que eso limita mucho tomar decisiones de una manera más fuerte. Creo que le tienen mucho temor a que una de las sanciones de Estados Unidos no sea solamente la desertificación, que recuerden que Estados Unidos certifica a ciertos países en su lucha contra las drogas. Quedar desertificado es dejar de recibir una serie de recursos que envía Estados Unidos para esa guerra, además de la amenaza latente de que bloqueen la entrada a la economía, a los mercados de Estados Unidos, ¿sí? Entonces yo creo que esos son factores que pesan mucho como para que un presidente de un gobierno diga no, venga, hagamos el pilotaje independientemente de lo que diga un gobierno extranjero. Y también, por último, creo yo que Gustavo Petro, como Petro indica, tiene un sujeto de negocios los humanos toman distintas decisiones y en el campo de drogas las personas deciden qué meterle a su cuerpo. Incluso muchas veces si eso conduce al suicidio, porque creo que eso es una discusión que también está detrás de esto, ¿sí? Que muchas veces de lo que llamamos sobredosis no es que a alguien se le fue la mano, sino que intencionalmente lo hizo para morirse, ¿cierto? Entonces eso habría que considerarlo, y siendo para mí el escenario peor cuando los chicos o las chicas que consumen terminan muertos porque lo que les dieron era una cosa que no era. En los casos que hemos tenido con la cocaína, que la mezclan con purgantes para vaca u otras cosas, y en efecto, o sea, la persona no murió de sobredosis, o sea, no tomó más de la dosis, sino que tomó lo que no era, le dieron un veneno. Exacto, es que tenemos una problemática no tanto sobre lo que usted mencionaba, la sobredosis, sino que en este momento no hay muchos testeos de sustancias. Tal vez aquí en la ciudad de Medellín la alcaldía ha hecho unos ejercicios, hay algunas otras organizaciones que se han enfocado en hacer testeos, pero hay otras ciudades donde ni se contempla esa posibilidad, y mucho menos pensar que desde una alcaldía se va a empezar a promover cuidado o bienestar a quienes consumen sustancias psicoactivas. Y hoy por hoy los testeos pues son de gran importancia porque, como usted lo mencionaba, las personas no están muriendo por sobredosis, sino por todas las sustancias que utilizan para cortar y finalmente pues es como el riesgo que se tiene en este momento. Por otro lado, Adrián, pues además de esta política que viene desde el gobierno, también está el ejercicio ciudadano, ¿no? De cómo poder promover, hacer veeduría o contribuir en cuanto a estos temas de política pública de drogas. Y hay algo que se está tejiendo, ya se ha venido construyendo en la ciudad de Medellín, y es la mesa de política de drogas de la ciudad. Es un ejercicio de participación ciudadana, académica también, con expertos. Entonces, si nos cuentas brevemente acerca de pues cómo ha surgido esto y qué se espera también con este trabajo. Sí, pues mira, es que justamente con los cambios que se están intentando dar al enfoque tradicional de la prohibición y la guerra contra las drogas, parte del cambio es que los ciudadanos tomemos la palabra y podamos pronunciar, porque lamentablemente la prohibición y la guerra eso lo ha evitado. Para los que son los consumidores, con la etiqueta de enfermo y delincuente, han silenciado esas voces. Y cuando se habla, si tú no eres consumidor y hablas de estos temas, entonces te señalan de apología. De hecho, eso es hasta un delito porque está en la ley 30 del 84. Ahí está, hay un artículo con eso. Y si uno es profesor, pues la carga es peor porque entonces uno tiene que ser el modelo. Entonces, poner el tema para algunos es hacer apología, ¿sí? Y es difícil, mucho más si estamos hablando con las familias y demás, porque sabemos que en las casas suelen haber temas tabú. No se habla de sexo, no se habla de política, difícilmente se habla de religión y mucho menos de las drogas. Son temas prohibidos y si tú lo señalas, las respuestas son tajantes y casi siempre basadas en el miedo y la ignorancia, ¿sí? Ejemplo, esa mata es la mata que mata, ¿sí? Y resulta que si uno se va a las estadísticas, lo que sigue dejando muchos muertos hoy por hoy en el mundo y también en este país es el consumo de alcohol, que es una de las drogas más consumidas a nivel mundial y sigue siendo una de las que más muertos deja, sí, y que tiene más impactos para el cuerpo, ¿sí? Y aún así hay padres que le dicen a su hijo, deje la marihuana que yo le doy todo el aguardiente que quiera. Pues, bueno, si realmente estás pensando en la salud de él, pues eso no sería lo que tendrías que ofrecerle, ¿cierto?
porque justamente los datos muestran que si hay algo que sea lesivo para la salud sigue siendo el alcohol. Las mismas instituciones que promueven la guerra contra las drogas caen en eso. Recientemente la gobernación de Antioquia sale a presumir de que está teniendo unas ventas durísimas de la fábrica de licores, ¿sí? Que el repunte es muy muy importante y que un nicho de mercado que logra hacer eso son los jóvenes, ¿sí? Y eso lo muestran como un gran éxito de la empresa, y entonces la reflexión sobre que el alcohol también es una droga y que el aguardiente también es una droga y que si no tienes información te puede generar problemas, eso queda de un lado, no hay preocupación y no se reflexiona sobre eso. Entonces, por eso, y otras situaciones, por supuesto, no vamos a alargar acá, pero eso son entre otros. Para reflexionar sobre el enfoque de política de drogas y mirar qué alternativas hay sobre ese tipo de enfoque y qué soluciones también se pueden empezar a promover. Lo que busca la mesa es justamente eso, habilitar ese espacio. Venimos haciéndolo de manera muy gradual, en el sentido de ir conociendo más personas, invitar a más personas a la mesa, poner temas en la mesa y que la mesa también se empiece a pronunciar, que eso lo esperamos hacer, por ejemplo, este mes de octubre, sobre el último ejercicio que hicimos en la mesa de política de drogas, que fue analizar los planes, las propuestas de gobierno de los 5 candidatos que vienen punteando la intención de voto para la ciudad. Entonces allí analizamos esas 5 propuestas de gobierno para mirar cuál es la postura de esos candidatos sobre el tema de política de drogas, y lo que tenemos pensado antes de las elecciones, que son el 29 de octubre, es poder sacar un pronunciamiento, algo así como que los ciudadanos de Medellín y la mesa de política de drogas le dicen al nuevo alcalde que debe tener presente una serie de aspectos para su administración, ¿cierto? Entonces creemos que eso es importante promoverlo. En otras ciudades se viene haciendo también. Por ejemplo, en Bogotá estará lo que es la mesa distrital canábica, que es un espacio para eso, para tener interlocución entre ciudadanos y también con la administración. Pues acá nosotros ahora estamos intentando posicionarlo como es un espacio de conversación ciudadana, y muy seguramente, si las cosas salen bien, pues que también sea una instancia que pueda interlocutar con distintas instituciones, especialmente la administración municipal, la regional y, si es el caso, también la nacional, sobre el asunto de la política de drogas. Adrián, sabemos que la ciudad de Medellín vive pues un fenómeno bastante complejo en materia de drogas. ¿Hacia dónde tendría que empezar a enfocar la mirada la nueva administración? Mira, tú ahora señalabas unos asuntos que serían importantes, que son muy básicos y sencillos, pero se necesita hacer un clic y pasar del principio de la prohibición a un principio más de la regulación de los consumos. Por ejemplo, los escenarios del tostín. ¿Sí? Que sepan qué es lo que le van a meter a su cuerpo, ¿sí? Porque eso es literalmente un acto de fe entre el consumidor y el expendedor, ¿cierto? Porque incluso muchas veces el mismo expendedor tampoco sabe qué hay ahí, ¿cierto? Sí, por ejemplo, ahora que ya lo han mostrado los estudios, el llamado TUSI, que es supuestamente es una producción local de acá de Medellín y que se viene exportando, la fórmula no se sabe, o sea, cada uno le pone a eso su poquito y propiamente no se sabe qué hay ahí. Y lo mismo pasa con el caso del cannabis, es lo mismo. Tú vas a un lugar, las llamadas vayas a comprar, y difícilmente el expendedor o el ciber, como se les llama, te va a explicar, no, es que esto es índico, esto es activo, fue cultivado así, tiene tanto de THC, eso no te lo van a decir. Sí, eso solo lo trae el consumidor con el fin, mira, para los inyectables, promover sitios de lugares donde se pueda suministrar jeringas y demás, para que así se evite la transmisión de una serie de enfermedades que se transmiten porque en ocasiones los consumidores de inyectables se prestan entre ellos las jeringas, ¿sí? Eso ayudaría a bajar el impacto de una serie de cosas. También el acompañamiento psicosocial para las personas que consideran que están teniendo consumos problemáticos, porque ahorita, y eso que está muy documentado también, una persona que sienta que tiene un problema de consumos va a la EPS y qué dificultad para que
lo remitan a un psicólogo, a un psiquiatra y tenga acompañamiento, pues eso cuesta muchísimo. Cierto. Dejar el estigma, porque eso de parte el estigma es bastante peligroso en este país, porque el estigma es una sanción simbólica que opera sobre los consumidores, ¿cierto? Marihuanero, eso se grita de manera peyorativa para que los se avergüence y deje de hacer lo que está haciendo. Pero en nuestro país, lamentablemente, el estigma ha derivado en prácticas de limpieza social. Entonces se etiqueta, se estigmatiza y después se elimina. Entonces necesitamos que no llegue a la alcaldía personas, y tendría que recordar en este momento el candidato, si no estoy mal, a la alcaldía de Arauca, que dijo que a los marihuaneros se les daba oportunidad o si no había que darles bala. Pues imagínate tú, si alguien desde el puesto de la alcaldía empieza a decir públicamente eso es re peligroso para los consumidores. Y esa es una experiencia de eso ya se tiene. Filipinas, la situación de Filipinas con Duterte en su momento ha sido lamentable por eso, porque Duterte, siendo presidente de Filipinas, hizo apología que de las mejores cosas que se podían hacer allá era asesinar consumidores y expendedores. Entonces no deja de ser muy llamativo que el mal ejemplo sea el marihuanero, pero el buen ejemplo sea matarlo, ¿sí? Que eso es, pues, creo yo, una cosa que la sociedad tendría que valorar, y en el caso nuestro en Medellín, pues con muchas más razones, porque la ciudad ha vivido en distintos momentos unos picos de violencia bastante llamativos. De hecho, hay que tener presente que la situación ha variado, pero no se ha cambiado. Por eso acá está instalada una mesa de diálogo en el marco de la paz urbana, que intenta justamente un proceso de negociación que conduzca al sometimiento de estas estructuras criminales, a ver si la ciudad baja en general todos los índices que tiene de homicidios, extorsiones, etcétera. Entonces creo yo que sería muy importante dejar de estigmatizar, que la administración nueva no promueva la estigmatización de los consumidores, ni mucho menos la persecución, ¿cierto? Porque ya está demostrado, es que ya tenemos esas experiencias, perdón, incluso creo que fue 2012 más o menos, cuando Aníbal Gaviria fue alcalde de la ciudad, hizo esa intervención en lo que llamaríamos el Bronx, toda esta parte de La Paz y demás, y dispersó a todos los indigentes de esas ventas en otra parte de la ciudad. Una cosa similar hizo Peñalosa en Bogotá, y lo que pasó es que los dispersó y la ciudadanía después se quejó de que era mejor que los dejaran en un solo punto y no que los dispersaran. Entonces creo que son cosas que las administraciones podrían considerar para tener una convivencia más tranquila en la ciudad. Y entre eso, cierro con lo que decía ahorita cuando empezamos el diálogo sobre los espacios. Creo yo que una administración municipal debería tener muy presente que la ciudad tiene serios déficits de espacio público, que es necesario pensar en generar un espacio público, y que cuando se vaya a construir esos espacios públicos, si son parques, que el diseño urbanístico sea incluyente, teniendo presente que un espacio tiene múltiples usos, entre esos el del consumo de marihuana, que hay gente que vaya a fumar. Adrián, ahora nos mencionabas que desde la Mesa de Política de Drogas de Medellín se hizo un análisis de los 5 candidatos que pues como que aparecen en las estadísticas. ¿Hay alguna novedad? O sea, ¿hay alguna propuesta con un enfoque distinto de estos candidatos, o estaremos en una posible candidatura, una posible alcaldía con los mismos enfoques de siempre que hemos tenido? Pues mira, no, lo que pasa es, en los 5 primeros, nosotros hicimos un análisis teniendo presente una de las últimas encuestas de agosto, porque ya hoy, al día de hoy, ya varió un poco el posicionamiento. Okay. Solo que los primeros 2 lugares no se mueven. Quiere decir Federico Gutiérrez y Upegui. Ellos siguen siendo los 2 primeros lugares. Hacia abajo ha tenido algún movimiento. Nosotros analizamos en su momento la propuesta de gobierno de Federico Gutiérrez, la de Upegui, la de Corredor, Liliana Rendón y la de Gilberto Tobón. Esa era la que teníamos cuando salió la encuesta de Invalmer, que son los 5 primeros. ¿Qué encontramos? Por lo que no encontramos en la propuesta de Gilberto Tobón y de Liliana, no hay mayor referencia al tema, ¿cierto? No hay mayor referencia en las propuestas de gobierno, que esa fue la fuente que utilizamos, no hay mayor propuesta. Quedan 3, y de esos 3 tenemos que el señor Upegui sigue muy en la línea de lo que hizo esta administración, especialmente desde la Secretaría de Juventud, ¿cierto? Que es el asunto de consumos conscientes, no estigmatizar, más o menos él tiene una línea similar. Sin embargo, quien recoge más de eso
es el candidato corredor, ¿sí? Que habla de consumos conscientes, que recordemos eso ha sido un evento patrocinado, promovido por la Secretaría de la Juventud, que sacó 2 versiones del Congreso. Y corredor también habla de Medellín Web, y sobre la idea de que Medellín debería de lo que va a ser el cannabis de uso adulto, e incluso él habla de que esos podrían ser fuentes de empleo y productividad en el medio, ¿cierto? Una propuesta de este tipo, ¿cierto? Y por último está el candidato Federico Gutiérrez, que sigue liderando la intención de voto con un margen muy generoso, amplio con respecto al segundo. Por lo tanto, da para pensar que va a ser el próximo alcalde. Y con Federico Gutiérrez, pues lo que encontramos es mucho el enfoque de la prohibición, el tono de la prohibición, intentando pues respetar, dice él, los consumidores, pero lo que uno encuentra es que posiblemente, si ese es el nuevo alcalde, pues vayamos a vivir lo que ya se vivió bajo su administración, que en muchos lugares se volvió la intervención con la policía, hacer redadas, perseguir, en fin, a los consumidores, y pues al día de hoy pues ya vimos los resultados, porque fue una administración que puede decir, como suele mostrar algunos, que se pusieron tantos comparendos, que se capturó tanta gente, pero la gente, los lugares siguen allí, las personas siguen yendo allí, los consumidores siguen dando ahí, o se inauguran otros. Es que también ha tenido pasando en la ciudad, que sale de un lugar y inaugura otro. Fue una alcaldía, y yo creo que pasa en muchas alcaldías, donde el tema de las políticas de drogas o esa guerra contra las drogas local, toda está sometida dentro de la seguridad. Entonces, más seguridad, más policía, más requisas para poder darle una solución al tema, pero no se ha estado como presentando soluciones desde los usuarios, ¿no? Desde el bienestar. Creo que en algo ha tenido de pronto esta alcaldía actual en la ciudad de Medellín, que con la Secretaría de Juventud el enfoque cambió, el foco hacia cómo se comunicaba respecto a los usuarios de sustancias psicoactivas fue muy distinto. Yo creo que en parte eso suma a esa construcción de una sociedad sin estigma, ¿no? Poco a poco, desde los trabajos, desde la academia, por ejemplo, el Congreso Consumos Conscientes, que fue un evento académico, pero no con el mismo tono de comunicación, donde se habla de que los usuarios son enfermos o hay una problemática donde no se puede consumir sustancias, sino que fue más como del lado de la información y desde las libertades. También quisiera, Adrián, que nos comentaras un poquito como de eso, esas iniciativas que suman a la construcción de sociedades sin estigma desde la Universidad de Antioquia, desde el Parche de Mentes. Ha sido como una contribución de varias instituciones en estos cambios hacia llevar nuestra sociedad a algo distinto. Sí, yo creo que eso es la parte positiva de todos estos años, que hemos visto cómo paulatinamente la sociedad colombiana viene dando un giro, e incluso habría que decirlo que en buena medida eso también lo refleja el nuevo gobierno nacional, ¿sí? Que es la idea de empezar a explorar otro que logramos hablar más allá del narcotráfico, porque a la hora de hablar de drogas inmediatamente se empezó el narcotráfico y quedaba clausurada toda posibilidad de pensar una cosa distinta, porque casi siempre te dirán, usted está defendiendo el narcotráfico, ¿cierto? ¿O qué interés tiene usted con el narcotráfico? Y mira que ahora logramos abrir el problema, tanto que ya para algunos el problema no es el narcotráfico, sino el enfoque con que el Estado trata ese tipo de problemas. Y por eso pensar si la prohibición y la guerra es el enfoque que hay que sostener, o si tenemos que explorar otro tipo de posibilidades, como regular esas drogas, o incluso desentenderse de ese asunto, porque algunos plantean también eso, que el Estado tiene unos problemas más importantes que ese, y dejar que cada ciudadano decida qué le mete a su cuerpo. Entonces, aquí hemos venido teniendo ganancias. Por ejemplo, una muy importante es la movilización ciudadana, no olvidemos las marchas canábicas. Exacto. Y sí, que eso es re importante, como lo dicen muchos consumidores, salieron del closet psicoactivo y salieron a exigir derechos y a reclamar otro enfoque y otro trato. Entonces eso ya es una ganancia, y por esa vía se han permeado organizaciones partidistas, porque también lo hemos visto que ya hay representantes a la Cámara, al Senado, al Consejo, a la Asamblea, que dicen no, venga, que tenemos que explorar otro camino que no sea la prohibición y la guerra. La misma universidad, tú lo señalas, ya también viene en esa línea, pues en Antioquia con el Instituto
y la misma universidad en sus problemáticas internas, porque recordemos que acá las instituciones de educación superior, muchas de ellas tienen consumidores, lugares de consumo, se generan problemas de convivencia, y muchas de ellas también están empezando a hacer un giro que no sea solamente prohibir y castigar al consumidor, sino pensar formas de convivencia para tratarlo. Entonces yo creo que lentamente estamos dando esos giros. Que otros países vayan girando creo que también ayuda a eso, lo que fue la situación de Uruguay y lo que ha sido lo de Canadá, y para mí muy especialmente lo que viene pasando en los estados de Estados Unidos, porque como ese ha sido un país que ha liderado esa situación, pues no deja de ser muy llamativo que muchos de esos estados, en el caso de Canadá, ya lo tengan regulado para el uso adulto, porque eso también entonces me manda un mensaje a Colombia de si va a seguir generando una guerra, mientras que los otros lo que ya están generando es un mercado regulado que le deja mucho dinero a los empresarios allá, genera fuentes de empleo formales, en fin. Entonces creo que hacia allá estamos caminando. Adrián, por último, ya para finalizar esta conversación, porque estoy segura que podemos quedarnos horas conversando de este tema tan amplio, pues como lo mencionábamos, se vienen nuevos alcaldes, nuevos consejos, no sabemos todavía, intuimos cuál puede ser como el foco sobre estos temas del fenómeno de las drogas, pero ¿cuál sería como la recomendación para los usuarios, el reto que tenemos nosotros como usuarios en poder participar y contribuir en estos cambios? Sí, mira, yo creo que tenemos muchos retos en esa posibilidad de los cambios y en esa medida hay que pensar que por supuesto sería muy importante una legislación distinta, de ahí la aspiración a que nuevamente el proyecto de regulación de uso adulto del cannabis, que ahora volvió a tener trámite en el Congreso, arrancado por la Cámara como es, pues llegue a buen puerto, ¿sí? Sin embargo, lo que no debemos de perder de vista es que las aspiraciones ciudadanas no deben de centrarse solo en lo estatal. Exacto. Ese es un campo, porque hay otros, y por ejemplo el campo de la familia es supremamente importante, porque es uno de los lugares de más prohibición y de la prohibición inmediata y a la mano. Pues sigue siendo muy lamentable que haya padres de familia que contemplen como única solución para un hijo que consuma marihuana echarlo de la casa, ¿sí? Un asunto que no resuelve el problema y no que lo agrava. Entonces, esto es un asunto a tratar. Las instituciones educativas, allí también hay que seguir reflexionando, porque desde el enfoque de la prohibición, lo tradicional es echar al consumidor de todos lados, le echan de la casa, le echan de aquí, la guía 420, la labor que ustedes hacen con medios, eso es muy importante. Los medios de comunicación juegan un papel en las narrativas que se instalan, en la percepción que le generan a la gente y lo que generan de opinión pública. Un asunto muy similar como hemos tenido la posibilidad de compartir con Elementa, la organización de Bogotá, que también nos ha acompañado con una campaña que ellos tienen de desestigmatizando pues narrativas, y justamente pensando en eso que se ha instalado desde los medios, la mata que mata. Y creo pues que allí hay una serie de frentes que no hay que abandonar, que hay que insistir en ellos. Y en el caso de las administraciones locales, creo yo hacer una labor de veeduría e interlocución con el alcalde que llegue sobre la idea de que la ciudad tiene consumidores, muchos de ellos organizados y que tienen toda una agenda en aras de defender sus derechos y poder vivir una vida digna. Así es, Adrián, de verdad, muchas gracias por compartir con nosotros este espacio. A todos los que se conectaron, gracias. En el link, en la biografía de la guía 420, ahí tenemos el artículo del que mencionamos, el derecho a consumir marihuana. Y pues definitivamente son temas que vamos a estar como muy vigilantes y vamos a estar muy atentos, porque se vienen cambios muy importantes, ¿no? Desde el gobierno nacional con esta nueva política de drogas, como lo mencionábamos, nuevas alcaldías, nuevos consejos y gobernaciones. Entonces, bueno, se vienen muchos cambios donde también esperamos que los usuarios estén muy activos en la participación. Así que, Adrián, muchísimas gracias por acompañarnos, por ilustrarnos ampliamente sobre estos temas. No, gracias a Angie y a la guía 420 y al público por participar en estos espacios que como señales es muy importante mantener y que están habiendo.